a veces me preguntan en cuanto a mi experiencia, la razón por qué enseño en español es porque yo era misionero por muchos años en Bolivia. Servimos como 10 años como misioneros en Bolivia. Yo era profesor del Nuevo Testamento griego también en Bolivia y luego serví con unos 7 años en Guatemala en el seminario centroamericano que está en la ciudad de Guatemala. Y después, realmente, de todos los años como misionero, volví a los Estados Unidos. Eh, uh, Perdón, volví a los Estados Unidos, pero dentro de los Estados Unidos también yo serví como pastor de iglesias hispanas que hablan español también aquí en los Estados Unidos. Y siempre vuelvo, casi siempre estoy en América Latina, como Sudamérica, Centroamérica. Varias veces al año vuelvo para enseñar cursillos y este año es año único porque es interesante como ya vamos a perder casi 2 años sin volver a servir como los viajes misioneros que estamos acostumbrados. Pero me invitan con frecuencia a enseñar cursillos o cursos o clases de este estilo. Sigo enseñando. La gran parte de mi enseñanza está en español. Amén. Gracias. Enseño algunos cursos en inglés, pero normalmente estoy en español. Ahora, la pregunta realmente era así en cuanto al griego. Um, y realmente las buenas noticias son que ahora tenemos buenas herramientas, mucho más que antes. Eh, eh, Tenemos bastante ayudas también, no solamente herramientas que nos dan la información que buscamos en griego, pero para aprender griego tenemos buenos recursos a la misma vez. No sé cuál material usan ustedes, um, pero sí, ok. Um, um, Ese de aquí. sí, me gustaría compartir, porque yo enseño el mismo libro. Uh, Uno de los profesores que enseña en Guatemala puso como una aplicación todo el vocabulario y algunos elementos básicos de la gramática del mismo libro con una aplicación que llamamos Quizlet, yo creo que se llama, pero es para memorizar, es una ayuda para memorizar. Por eso yo siempre digo que um, uh, y realmente en un año es muy realmente posible y factible aprender cómo leer el griego del Nuevo Testamento. Pero tiene que memorizar, realmente tiene que hacer la práctica, tiene que repetir el vocabulario y también uh, las terminaciones más importantes realmente para reconocer los tiempos, persona, número. La ventaja que tenemos nosotros es que español, griego tiene bastante traslape en cuanto al verbo. Eh, Está un poquito complicado el verbo con el griego porque tenemos distintas terminaciones para voz. Y en español necesitamos una frase o combinación de verbos.
Y en cuanto al sustantivo, el griego tiene caso, pero mucho es bastante traslape. Es que con el español ya entendemos bastante cosas, porque tenemos género, por ejemplo. Es que entendemos que los sustantivos tienen un cierto género, masculino, femenino, y que los sustantivos y los adjetivos que describen que siempre hay concordancia de género y número. Nos ayuda bastante. Además, entendemos bien que el verbo cambia, su terminación al final del verbo depende del tiempo que hablamos, tiempo presente, pasado, el antepasado o el futuro, y cambiamos nuestros verbos. Además, cambiamos nuestros verbos según persona, primera persona, segunda persona, tercera persona. Cambiamos nuestros verbos en cuanto al número, singular, plural. En entender cómo es o cómo va o funciona el verbo en español es muy buena base para el griego, muy buena base, es más fácil. Sí, disculpe que le interrumpa ahí, ¿no? Usted nos menciona que es importante justamente notar y aprender esos cambios que hay en la gramática, en este caso, ¿no? Los sustantivos, los verbos y todo eso. Quisiéramos, partiendo de esto, que nos explique por qué es importante. Hasta aquí ya entendemos, ya tenemos idea de por qué es importante aprender griego, porque hay muchas palabras que en el idioma original están en un verbo imperativo, pero en la traducción muchas veces no es así. Entonces, cuando leemos, nos da otra idea, ¿no? Otra conclusión o entendimiento. Uh, pero el aprender y el estudiarlo en el idioma griego nos ayuda y nos da más luz para poder entender el texto, ¿cierto? Entonces, por ahí vayamos, profesor Daniel, ¿no? La importancia de aprender el griego. Sí, sí, es fácil, pero por otro lado, no tenemos, en primer lugar, no tenemos una traducción perfecta del griego. No existe en nuestras manos una traducción suficiente buena para que corresponde exactamente con el texto griego, por varias razones. Es así. Por eso, si realmente quiere aproximar la palabra de Dios originalmente, lo que el Espíritu Santo reveló a los primeros autores del Nuevo Testamento, es realmente necesario aproximar a la comunicación que ellos escribieron desde el principio, porque nos ayuda a entender el mensaje del autor con mucho más certidumbre, de tener confianza que de veras hay una comunicación entre nosotros y como lectores y los autores. Y las traducciones realmente no, casi nunca corresponde exactamente. No tenemos uh, traducciones literales. Hay una traducción en español, se llama algo como el Biblia textual o algo así, que ellos hicieron un intento de mostrar una correspondencia. Hay interlineal que pone el español y el griego lado a lado, que algunos usan para hacer esas comparaciones entre el griego y el español. Pero el problema es que sin aprender el griego,
es casi imposible apreciar realmente el texto o la razón por las traducciones o las distintas traducciones tampoco. Um, eh, y realmente la cuestión de aprender griego no es solamente que nos ayuda a entender con mayor profundidad, um, pero también si vamos a enseñar el Nuevo Testamento a otras personas, el griego realmente no es una herramienta que usamos para demostrar nuestra inteligencia o que sabemos mucho más que otros, pero nos ayuda a, a comunicar con mayor riqueza, con mayor profundidad y más con un mensaje um, con confianza que nuestra enseñanza corresponde con el mensaje original lo más cerca posible. Por eso cuando yo enseño, hasta cuando yo predico, siempre comienzo con el texto original, que prefiero hacer el trabajo de escribir mis propias traducciones o mínimo comparar el español con el griego para estar seguro que tenga yo algo que corresponde exactamente con el mensaje del texto. Uh, y sumamente útil en cuanto a enseñanza porque puedo explicar a mis estudiantes o audiencia o los hermanos hasta cuando predico, yo puedo explicar um, su, la Biblia en una manera que mejora su entendimiento del texto, especialmente en cuanto a palabras o términos que son que tienen mucha profundidad. Um, Algo que realmente términos o ideas o palabras que cambia mucho. Excelente. Y entra realmente la otra razón, Ujú. es la cuestión de interpretación. Ustedes saben que muchos pasajes bíblicos tienen distintas interpretaciones del Así es. mismo texto. Eh, am, y muchas de las interpretaciones dependen del texto griego y diferentes intérpretes o comentarios o diferentes puntos de vista. Ellos van a aprovechar de evidencia del texto griego. Por eso, sin realmente tener esta habilidad, uh, uh, un poco difícil y puedo mostrar algunos ejemplos si hay interés, pero nos ayuda a interpretar mejor cuando hay varias interpretaciones. Un buen conocimiento del griego nos ayuda a llegar a decisiones importantes en cuanto a muchos pasajes difíciles que tenemos en el texto griego. Recién enseñé hebreos, carta a los hebreos en el seminario de Dallas en español. Tengo un curso que enseño que es hebreos hasta Apocalipsis. Y tenemos algunos pasajes difíciles en Hebreos, como Hebreos capítulo 6 en cuanto a apóstatas y toda esa cuestión. Um, eh, y realmente la única manera realmente de llegar a buenas decisiones en cuanto a texto
es que tiene que realmente volver a texto griego para escoger interpretaciones que corresponden mejor con el texto. Um, eh, Porque sin nuestra propia habilidad con el griego, tenemos la dependencia alta de otros autores. A veces estudiantes dicen, en cuanto a una interpretación de la Biblia, dicen, es la verdad porque es lo que está en mi Biblia de estudio. Bueno, los editores del estudio de Biblia, de estos Biblias de estudio, son simplemente seres humanos. Y ellos realmente dependían mucho de su teología y su trasfondo, su estudio, su propio estudio. Pero ¿por qué no estudiemos nosotros de tener habilidad? O, Ah, o a veces es porque tal predicador famoso lo dice, entonces así es, ¿no? Así es. Es suficiente, sí, Yes. porque tal erudito dijo tal cosa, es la razón, es suficiente. O mi iglesia me enseñó tal cosa, mi pastor ya me enseñó una sola postura y además. Ahora, en mi mente pienso yo que la otra razón de tener um, buen conocimiento de griego es porque hay muchos errores, hay mucho abuso del griego. Eh, la razón es porque hay muchos, como mencionó el hermano, hay muchos predicadores que abusan el griego para enseñar con frecuencia errores realmente, ideas no bíblicas, hasta herejías y falsa enseñanza. Y ellos aprovechan de texto griego. Interesante la frecuencia que los testigos de Jehová usen mis propios libros de gramática. Yo tengo un libro de gramática de sintaxis, interesante porque la frecuencia en que escucho Ese es de un testigo de Jehová que de mi propio libro sacaron algo y publiquen que el profesor Stephen enseña tal, cuando no es nada que ver. Hay mucho falsa enseñanza que corre. Y cuando ellos usan el griego, como los testigos de Jehová, por ejemplo, en un gran debate que entramos Juan 1:1, donde que y el verbo era Dios y con Dios. Uh, um, excelente. que el último Dios no tiene artículo, por eso ellos dicen, pues el verbo era un Dios, como era su doctrina de múltiples dioses y eso, cosa, pero y esto no es el único pasaje, pero hay bastantes pasajes claves en que es necesario tener buena base para defender la fe, defender realmente la sana doctrina al Sí. mismo tiempo. Adelante. El- los mismos, como usted mencionó, hasta a veces se usa el texto griego para enseñar herejías, ¿no? Y a Sí, veces uno lo hace en su afán o en su preocupación o en su interés o deseo de querer estar seguro de lo que está enseñando. Por ahí cogió un término en griego, pero no necesariamente es lo que significa en el texto y eso da lugar a enseñar o sí, decir una cosa distinta, ¿no? Y salen las herejías allí. Entonces nos queda claro
la necesidad, ¿no? La importancia de aprender el texto griego. Y teniendo en cuenta esto, el profesor Daniel, cuando un estudiante, ¿no?, está en ese camino de aprendiendo el griego bíblico, y muchas veces uno lo hace de manera autodidacta y consigue materiales, ¿no?, o libros, PDFs o en YouTube, y se encuentra con ciertos tipos de pronunciación, ¿no? Un libro enseña un tipo de pronunciación, pero en un video de griego en YouTube, por ahí pronuncia de otra manera. Explíquenos un poquito acerca de eso, las diferencias de pronunciación que hay en el griego, y si es necesario o cuán importante es saber cómo pronunciar el griego bíblico. En el libro de introducción, Ana de Enríquez, ella explicó su preferencia en cuanto a la pronunciación. Y diferentes profesores tienen su diferente punto de vista en cuanto a la pronunciación. Mi punto de vista es que no es tan importante. Um, eh, cuando, eh, cuando aprendemos un idioma como inglés, español, con el fin de una comunicación, por ejemplo, hice un esfuerzo a aprender cómo pronunciar correctamente español, porque quería comunicar en español. um, eh, y que otros me entienden. Um, pero nuestro fin con el griego no es comunicación. No es que vamos a hablar griego Ujú. y escuchar el griego con una comunicación entre nosotros. Nuestra meta es leer el texto escrito y traducir el texto griego um, por nosotros mismos y hacer nuestras propias traducciones desde griego en la dirección de español. Por eso para mí no es sumamente importante. Ahora, digo tal cosa, pero a la misma vez tenemos problemas con vocales en griego en correspondencia con vocales en español. Y porque muy rápido en la introducción al griego encontramos que hay dos tipos de vocales en griego. Tenemos vocales largas y vocales cortas. Y el cambio de una dirección a otra afecta realmente a ciertos cambios que tenemos con los verbos. Por ejemplo, el modo subjuntivo en español cambiamos vocal. Eh, Quiere decir que en lugar de decir yo te amo y luego pongo la misma oración en el subjuntivo. Mi esposa quiere que le ame a ella. Ahora ya no tengo amo, tengo ame en español. Por eso nosotros usamos la otra vocal. Amar termina con A, pero es subjuntivo, usamos E en lugar de A, E. El mismo tipo de cambio ocurre en griego. Uh, Algo ocurre con las vocales igual en el subjuntivo en griego, pero el cambio es que el verbo indicativo tiene vocales cortas y el subjuntivo tiene vocales largas. Ahora, nuestras vocales en español son vocales puras. O, E, o, E,
si son vocales puras. Cambiamos vocales, pero normalmente aprendemos que hay 5 vocales que no cambian su tono. Y todas las vocales, nuestras vocales son largas, puras. No tenemos vocales cortas. Y es realmente un poco de desafío en cuanto a griego. Tienen más vocales en griego y tienen 2 categorías, vocales largas, vocales cortas. Y afecta realmente, pero es posible reconocer este tipo de cambio sin aprender exactamente cómo pronunciar las vocales cortas, porque Omicron es O, o algo así como O en inglés, y Omega es O, es nuestro O, Omega, O, Omicron, O, pero es vocal corta. Ahora, no es que es sumamente importante pronunciar correctamente ese tipo de vocales Ujú. para reconocer el cambio de subjuntivo. Es posible Excelente. verlo realmente. Por eso Ujú. yo no exijo la pronunciación exacta realmente. Sí, porque no es un idioma, como usted lo dijo, no es un idioma para comunicarnos, sino para analizar el texto bíblico, ¿verdad? Sí, Muy sí. bien. Bueno, uno de los hermanos hace la siguiente pregunta, dice, ¿es necesario en la enseñanza decir la palabra en griego? ¿No? El texto dice esto en griego. ¿Cuán necesario es hacer eso cuando uno está enseñando? Yo le escuché a usted predicar y nunca usó esa frase, el texto griego dice esto, ¿no? Yo sé cuál es su Casi, respuesta. casi Ah, nunca, casi nunca. Hay yeah. algunos términos que me impresionan mencionar. Es interesante que en Hechos capítulo 6 hubo una murmuración eh, porque, porque las viudas de helenísticas o las viudas de los que hablaban griego desatendidas realmente porque no recibieron ayuda y hubo un conflicto. Ujú. Y en español dice murmuración. Es interesante porque a veces cuando predico el párrafo menciona la palabra griega, porque la palabra griega literalmente es gogusmos. Gogusmos es anamonapía. Entonces, la palabra suena como significa la palabra, porque para decir gugusmos es una murmuración, es cuando la gente se queja mucho, cuando están así, entonces molesta a la gente y está quejando contra el pastor y hay 2 partes de la iglesia, está en conflicto, toda la gente. Entonces, por eso la palabra griega, gogusmos, se llama, cuando el Antiguo Testamento se tradujo a griego, usaron también en el desierto cuando los israelitas empezaron a quejarse por falta de carne o por falta de agua, así. En griego, otra vez tenemos gogusmos, ese tipo de queja. Ahora, pocas son las veces cuando menciono las palabras griegas. No, prefiero yo hacer mi propia traducción para que tenga yo confianza con mi enseñanza. No, no hay necesidad. Y tiene razón. De vez en cuando hay personas que llegan a mí para enseñarme griego. Entonces, después que predico, a veces la gente llega. ¿Usted no sabe la palabra griega del pasaje que usted enseñó? Entonces, bueno, sí, leí el texto griego, solamente que no mencioné
en el púlpito. Pocas son las veces cuando menciono el griego. Y cuando escucho pastores, ahora, donde yo, en la iglesia que asisto en inglés, aquí en mi casa, donde yo vivo, el pastor casi siempre menciona una sola palabra cada sermón. Una vez en el sermón, él menciona una sola palabra y él estudia el texto y con frecuencia está correcto. Pero muchos pastores, cuando ellos dicen, el griego dice, yo puedo mirar mi texto griego, el texto no dice lo que ellos dicen que el texto dice. Es que algunos pastores usan el griego solamente por impresionar a la gente, como, y Exacto. no hay razón ninguna de hacerlo. Si no es realmente sumamente importante, no hay razón mencionar esto. Si quiero enseñar algo muy profundo, predico domingo a la mañana, no es para mí enseñanza sumamente profunda. Es más para clase, escuela dominical de adultos, cuando enseño al nivel de hermanos maduros, que entonces ya entra mucho más el griego, pero el púlpito para mí no es el lugar para mucho griego. Muy bien. Es parte de mi preparación, más que todo. Quiero que esté seguro de mi traducción. Uh, Ya. es suficiente decir, realmente es suficiente decir. Nada más que si leo algo y hay algo importante, yo puedo decir una frase como originalmente Pablo quiso decir tal cosa, algo así. Entonces, y menciono quizás otra traducción más cerca al texto original, pero no tengo que entrar en mencionar las palabras griegas. No, Excelente. sí, Hablando de traducciones y de estar seguros de lo que el griego dice. Muchas veces para querer entender un texto se usan diferentes recursos, diccionarios, léxicos, sí. ¿no? Y en la mayoría de los casos no se tiene muchos recursos y quizás el recurso más usado por muchos predicadores es el Strong y cogen el strong para decir, esta palabra significa esto, ¿no? Sí. Ahora, pero muchas veces el strong no nos dice exactamente lo que dice la palabra en su contexto, ¿no? El uso que se está dando, la semántica, etcétera. Podría, este hermano, Daniel, mencionarnos qué herramientas hoy en día, con qué herramientas contamos para poder estudiar el texto bíblico y cuáles serían efectivos, ¿no? Tenemos muchos mejores diccionarios en español ahora, porque hay varias publicaciones. CLIE publicó varios buenos diccionarios que tenemos hoy. Como léxico, ya nos quedamos con TUGI, pero hay varios diccionarios exegéticos disponibles que son bastante buenos, um, eh, que realmente están disponibles, realmente porque más porque algunos de los muy buenos diccionarios exegéticos, el más grande se llama Bals y Schneider, que está en español, es el más grande que tenemos, pero CLIE tiene un buen diccionario de palabras en español usando la base que tenemos. Hay diccionarios teológicos, tenemos el compendio de
diccionario o exegético que es bastante bueno también. Que realmente en el orden de las palabras griegas, que es bastante bueno también. Tengo, a lo largo de los años, pude yo coleccionar varios diccionarios como simplemente PDF. Algunos son difíciles de comprar, especialmente en años de COVID. Hay menos, hay distribución, problemas de distribución, podemos decir. Pero hay, por eso ya tengo algunos recursos que puedo compartir que son muy buenos. Ahora, tenemos también el programa que se llama eSword. eSword es un programa que cada pastor fácilmente puede descargar y usar con varios buenos diccionarios también. Está Strong, que está adelante en esto. Un problema que tenemos no es con Strong porque tiene un significado para cada palabra. Unos diccionarios muy antiguos, realmente en español se llama Bine, pero su nombre realmente es Bain. Mine en inglés, Bine, algunos traducen, pero ese diccionario tiene algunos problemas más porque es sumamente anticuado. Hablamos de algo escrito más de 100 años. Y el problema es que no tiene conocimiento de descubrimientos a lo largo de los últimos 100 años realmente. Hay problemas con etimología. Etimología es realmente el estudio de la formación de una palabra al principio. Entonces, que cómo es que la palabra se nació, comenzó. El problema es que saber cómo se formó una palabra en el pasado no nos ayuda a conocer cómo usa el término en tiempos del escrito que tenemos. Por ejemplo, en español tenemos la palabra ojalá. Ojalá significa algo distinto, depende de dónde estamos. En Perú no tengo idea qué significa ojalá. Los bolivianos usan mucho el término. Escuché en Bolivia mucha gente que ojalá. Espero que sí. Algo así. Ojalá es una oración. La etimología. Entonces, es una palabra que se formó durante el tiempo de los moros en la parte sur de España. Es una oración al dios Alá. Entonces, o que Alá quiere que sea. Y la etimología es una oración al dios Alá de los musulmanes, de los árabes. Pero no significa hoy día una oración a Alá. Entonces, que no es una oración, es solamente expresión de un deseo. O que quizás sea algo, entonces ojalá. Y tenemos términos similares en griego. Hay palabras que cambiaron su significado a lo largo de los siglos, que es que lo que significaba mucho antes no es el uso de término en el primer siglo, de tiempo del Nuevo Testamento. Algunos términos cambiaron su significado.
Por eso, y es algo que el diccionario de Bain o Bine dio la idea de que lo que significó un término al principio ya tiene fuerza, cuando no tiene fuerza. Es realmente los significados de las palabras dependen del uso que el autor quería comunicar. Y cada palabra griega tiene un cierto matices o ciertos rangos o ciertas diferentes opciones en cuanto a significados posibles. El uso es realmente lo que controla el significado dentro de cierto contexto. Eso yo creo que Walmart quería decir, que realmente tenemos que poner la palabra dentro del contexto en en que el libro está, el autor está, cómo está usando estos términos. Excelente. Una de las cosas en las que un estudiante de griego se topa muchas veces es en las variantes y las diferentes traducciones que hay. A veces, bueno, se ha escuchado mucho que solo hay una interpretación que es inspirada por Dios y es la única a la cual deberíamos de usar. Y todo esto parte pues de una noción y una comprensión, o al menos una idea de lo que es traducción, ¿no? Del texto griego al español. Eh, eh, Háblenos un poco acerca de esto, profesor Daniel. Las diferentes traducciones, ¿son buenas, no son buenas? ¿Hay una sola buena traducción, la cual deberíamos de usar y las otras deberíamos desecharlas? ¿Y por qué hay diferentes traducciones, no? Sí, bueno, salen nuevas traducciones, es un poco difícil conocer a todas las nuevas que salen. Um, en mi experiencia, debo decir, cuando yo comparo, entonces poner lado a lado el griego con el español, la traducción más cerca al griego, español griego, es Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas se acerca más que todas las traducciones que tenemos. Es una traducción literal del texto griego que ya está disponible, la Biblia de las Américas. Y ellos renovaron algo recién para mejorar el español, un poco un español al día, actualizaron un poco, pero realmente está la traducción más de cerca. Por eso tengo algo de confianza. No es 100% así, pero que la traducción. Ahora, el desafío que tenemos es que las iglesias en muchas partes del mundo que habla español, estamos muy acostumbrados de la Reina Valera 60. Eh, y porque es la Biblia de la iglesia. Y tenemos siempre el desafío. Ahora, eh, mi costumbre es predicar, yo uso la Biblia de la iglesia que me invita a predicar. Por eso, cuando esté en Perú, pregunto a la iglesia cuál Biblia usa la iglesia y casi siempre es la, la Reina Valera 60. No predico mucho todavía en iglesias bautistas. Estoy mucho en el IEP,
iglesia evangélica peruana que me invita con frecuencia a predicar en Perú. Y ellos, es su Biblia, la Reina Valera 60 es su Biblia. Ahora, por eso cuando enseño directamente, pero me preparo antes porque yo ya tengo la preparación con el texto griego directamente, mi propia traducción. Bueno, la cuestión es variantes. La gran diferencia entre las 60 y las nuevas traducciones, por ejemplo, hay varias distinciones. Una distinción tiene que ver con el texto crítico que forma la base de la traducción. Es decir, que cuál texto griego usa o usó para la traducción. La Reina Valera 60 originalmente tiene la base de lo que llamamos el Textus Receptus, que realmente era un texto griego de una familia de tipo de texto griego bizantino. Era la Biblia de la Iglesia griega ortodoxa a lo largo de 1000 años, que es el que los primeros 1000 años de la Iglesia, la Iglesia ortodoxa griega tenía un cierto texto griego. Y ese texto griego era la base de la traducción de la Reina Valera y sus revisiones. La última revisión importante para nosotros era 1960, pero con el mismo texto griego. El problema es que después de Textus Receptus, Erasmo, el editor que es responsable, hubo descubrimientos de mucho más manuscritos bastante más antiguos y descubrimos a lo largo de los casi ahora 400, 500 años más o menos después de Gran Reforma, descubrimos que el texto original griego sufrió adiciones. No es que perdimos casi nada, no perdimos el texto griego, pero escribas tenían la tendencia de agregar palabras. A veces simplemente con error de vista o la razón mayor por qué el texto griego creció a lo largo de los primeros 500 años de la iglesia, los primeros 500 años de la iglesia, bajo persecución, era difícil copiar el Nuevo Testamento. Bajo situaciones difíciles, circunstancias difíciles para copiar, pero ellos copiaron de todo modo, entonces copiaron a mano bajo situaciones difíciles y ellos tenían la tendencia de agregar. La razón era por notas a margen. Ustedes conocen hermanos que escriben a margen de sus Biblias, notas. A veces ellos escuchan un sermón y a margen está el bosquejo o alguna explicación. Escriben a margen. Así pasó en los primeros cientos años de la iglesia. Entonces una copista encontró un manuscrito y a margen hay más palabras. Y el siguiente escriba, copista, la persona que va, entonces no sabía si lo que estaba en margen era originalmente algo que debería estar dentro del texto. Entonces, y para no perder palabra de Dios en su propia copia, entonces
incluyeron, realmente pusieron esas palabras dentro del texto. Por eso el texto tiene la tendencia. Todo manuscritos de obras antiguas, por ejemplo, Josefo, los historias escritas, las antiguas obras griegas clásicas, todos crecieron. Todo manuscrito tenía la tendencia de crecer. Por eso el texto griego, que es base de la Reina Valera 60, es casi 10% más grande que el texto crítico que usamos como base. Entonces, creció unos 10%. ¿Afecta algo importante? Probablemente no. Son palabras extras, son explicaciones un poquito más. No cambia ninguna doctrina. Exacto. Tampoco no es, no, entonces estos 10% de más palabras no cambia la teología del Nuevo Testamento, no afecta doctrina, es información adicional, nada más. Prefiero yo, es mi preferencia, a volver al texto más antiguo posible que puedo leer. Pero a veces cuando la Reina Valera 60 tiene otro versículo más. Y cuando predico, no me toca mencionar que este versículo no está en el texto original. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro termina como. Tenemos una doxología, ¿no? El Padre Nuestro en Mateo capítulo 6. ¿Cómo termina? Ustedes tienen de memoria, ¿no? Después que no nos meta en tentación, no sé. Más líbranos del mal. Claro, del mal y luego la doxología. ¿Cómo va? Mateo 6. Sí. A ver, déjeme leerlo. No son buenos católicos entre nosotros, son bautistas, no católicos. Somos bautistas. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Exactamente. Ahí está. Solamente, entonces, doxología al final del Padre Nuestro no está en el texto original. Entonces, el texto griego más antiguo no tiene la doxología. ¿Cómo sabe? Entonces, no está allá. Está en manuscritos más tardes. ¿Por qué? Porque era la tradición de la iglesia a terminar una oración con una doxología. Por eso alguien agregó la doxología. ¿Quién era? No sabemos quién era, pero una escriba pensó que era mejor que Jesús hubiera terminado su oración con la manera que la iglesia terminó sus oraciones. Y agregó, ahora, no es nada que mencioné yo en el púlpito domingo en la mañana. Entonces, en predicar yo el Padre Nuestro, simplemente no menciono la última parte. Hay mucho en el Padre Nuestro, suficiente para un sermón, suficiente para patrón de nuestras oraciones. Hay mucho allá para explicar menos la doxología, pero entonces cuando yo predico, leo mi texto Reina Valera 60, pero no menciono en el púlpito domingo en la mañana, no me toca, no es de tiempo de hacerlo. Para seminario, para ustedes que enseñen, que son para los que los hermanos maduros, para un otro nivel de enseñanza profunda. Esto es cuando puedo explicar que la doxología es un ejemplo pequeño. Excelente. Hay una corriente que enseña y que cree que
el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento no es griego, sino es el hebreo, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, hay un hermano que pregunta, ¿todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Sí. Tenemos influencia de la Septuaginta dentro del Nuevo Testamento, porque la Septuaginta era la Biblia de la iglesia primitiva por lo general, fuera de la tierra de Israel. Por eso, y la razón por el griego era porque muy rápido era necesario enseñar y predicar y escribir al Nuevo Testamento para toda la iglesia. Y para incluir toda la iglesia era necesario usar griego y buen griego. Ahora, partes del Nuevo Testamento cita mucho Septuaginta. Septuaginta es una traducción del hebreo, del Antiguo Testamento, a partir de 300 años antes de Cristo y después, a lo largo de un periodo de unos 100 años o más, todo el Antiguo Testamento se tradujo a griego. Ahora, ese Septuaginta tiene características de ser una traducción que tenía base hebreo. Tiene ciertas influencias y tiene todas las características de ser algo traducido. Se nota por una traducción porque no es el mejor griego, es un griego que tiene influencia de hebreo. Es algo que no tenemos en el resto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo. Mateo es buen griego, sumamente buen griego. Y entonces el autor de Mateo, nuestro evangelio, a veces cita la Septuaginta, a veces tiene sus propias traducciones del texto hebreo, pero el griego es sumamente bueno. Y la razón es porque es algo escrito a favor de una iglesia que ya incluyó gentil. Entonces, es un manual para evangelizar gentiles. Por eso, al final de Mateo, la gran comisión. Entonces, la información en Mateo es la base de cómo evangelizar y hacer discípulos de todas las naciones. Por eso, no es una traducción de algo que antes era hebreo. No tiene características, no tiene la misma esclavitud a algo que antes era hebreo. Papías simplemente se equivocó. Papías el padre dijo que Mateo escribió en hebreo, cuando no tenemos evidencia ninguna que Mateo se escribió en hebreo. Totalmente al contrario. Hebreos, nuestra carta a los hebreos, muy buen griego, otra vez cita mucho la Septuaginta y solamente la Septuaginta, nada más. Todas las citas en la carta a los hebreos son citas directamente la Septuaginta, griego, 100%. Jacobo, que Jacobo el anciano escribió Santiago. Su nombre se cambió en español, pero su nombre era Jacobo. Jacobo escribió su carta a judíos cristianos en diáspora. Por eso escribió en buen griego. Jacobo, Santiago está con griego. ¿Por qué?
porque los primeros lectores no estaban en Israel, estaban en diáspora, estaban en lugares que eran lugares que hablaban griego. Además, por eso no tenemos las partes más antiguas del Nuevo Testamento. Pienso yo que Marcos era el evangelio más antiguo que tenemos, primer evangelio escrito. Marcos tiene base en Roma. También se escribió en griego a favor de toda la iglesia, especialmente la iglesia en Roma, que ellos usaron griego en lugar de latín porque en Roma llegaron cristianos de todo el mundo. Ellos querían evangelizar todo el mundo, por eso el uso de griego. Por eso todas las partes que a veces algunos dicen que era hebreo, realmente era 100% griego. Ok, excelente, profesor. Finalmente, ¿qué recomendaciones le daría a un estudiante que está empezando en el idioma griego, ¿no? Usted que tiene años enseñando el idioma, profesor también de este curso, ¿qué recomendaciones le daría a un nuevo estudiante que se está familiarizando con el idioma? Con frecuencia, el desafío mayor es la memorización. Pero pregunto a mis estudiantes con frecuencia, ¿cómo se llama su mamá, su papá, sus hermanos? ¿Cómo se llaman? Ahora, ¿por qué es fácil recordar miembros de nuestra familia? Es porque sus nombres se repiten con frecuencia. Conocemos la dirección de nuestra casa. Sí. Ahora, tengo problemas con mi número de teléfono porque ahora tenemos celulares. Si antes, cuando eran teléfonos antiguos, memoricé bien algunos números de teléfono. Entonces, siempre sabía yo el teléfono de mi casa. Ahora yo no tengo idea. Porque no tengo que usar el teléfono, no tengo que poner todos los números, es solamente ¡pa! Y mi teléfono llama a mis amigos o mi esposa o mi hijo. Pero nombres de las personas con que tengo contacto con frecuencia, no olvido sus nombres. Porque tengo repetición de experiencia con tales personas. Ahora, es fácil memorizar y recordar todas las cosas con que tenemos una repetición con bastante repetición. Por eso, imposible aprender griego sin memorización. Y es sumamente fácil con una repetición cada día, con algo. Por eso nuestro libro tiene ejercicio lunes a viernes. Por eso tenemos algo de hacer cada día, lunes a viernes, por 30 semanas. Entonces tenemos 30 capítulos por 30 semanas y algo del uso y repetición de su vocabulario y repetición de paradigmas más importantes. Y por esa razón también tenemos lo que llamamos Quizlet. Por eso puedo mandar entonces a Vilma, entonces el seminario, enlace
de nuestro programa de Quizlet, porque corresponde capítulo por capítulo. Que es que primer capítulo, segundo, tercer, entonces hay simplemente, no está conmigo ahora, pero puedo mandar el enlace gratis, no cuesta nada, entonces, pero es una aplicación. Es posible poner la aplicación en su aparato también o su propio, cualquier aparato. Entonces, el celular, la computadora y practicar vocabulario cada día. Lo que repetimos, vamos a recordar. Los estudiantes que sufren más con el griego son los que lleguen a clase una vez por semana y nada más. No van a recordar. Sin una repetición diaria del vocabulario. Por eso 15 minutos cada día con el vocabulario de la semana y la próxima semana van a retener mejor. Y hacer los ejercicios lunes, martes, bien, van a aprender bastante mejormente. Ahora, y otros estudiantes que sufren más con el griego son los que no tienen buena idea del español. Me cuesta a veces con nuevos estudiantes de griego, a veces tengo que enseñar español, la gramática, cómo funciona la gramática. Simplemente porque a veces no tenemos exactamente buen conocimiento de cómo funciona. Entonces, es posible hablar español con perfección sin saber cómo funciona la gramática. ¿Qué hacemos? A veces yo pregunto, ¿y cómo forma el subjuntivo de español? Y tengo estudiantes que hablan español desde bebé y no saben qué es subjuntivo, y ellos hablan perfectamente, no es que no saben cómo hablar el subjuntivo, es simplemente, pero no saben cómo formar. Entonces, ¿por qué tenemos el cambio que tenemos y cuándo es necesario usar el subjuntivo y cómo hacer el cambio? Por eso es necesario tener algo de buen conocimiento de la gramática española, que eso es una buena ayuda. Número 1, repetir la memorización. Y número 2, tener una base de gramática en español, ¿no? Sí, también. Y bueno, antes dije una última pregunta, pero aquí hay una pregunta más y nos gustaría escuchar a su consejo a esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando un estudiante o un hermano que está aprendiendo el idioma bíblico o ya conoce, tiene idea sobre el griego bíblico y en su estudio se da cuenta que las enseñanzas que se está dando en su iglesia son enseñanzas que realmente están tergiversando el texto bíblico, ¿no? ¿Cómo podría esta persona enfrentar este tipo de situaciones a la luz de la palabra? ¿Qué consejo le daría a usted? Leer proverbios primero, pero solamente para cuidarnos un poco. Es difícilmente enfrentar otros cuando tenemos que escoger bien las batallas suficientemente importantes para tales cuestiones. Prefiero guardar silencio en lugar de causar problemas. Interesante es que yo vivo en un pueblo pequeño, por eso no tengo muchas opciones en cuanto a iglesia y corre. Yo estoy en una iglesia que
que de vez en cuando escucho doctrinas o errores o doctrinas distintas que mis propias creencias. Tengo que cuidarme, yo no hablo directamente. Como Jesús nos enseñó, es necesario realmente hablar con personas en privado, en privado, solamente yo y la persona. Es más importante, si es sumamente interesante, si es importante, si no es importante, si es cuestión secundaria, um, si es cuestión secundaria, quizás no hay la misma importancia. Si es una doctrina muy importante, es otra cuestión. Si es, siempre tengo que evaluar la distinción entre um, teología primaria o doctrinas primarias, o la enseñanza más importante, y las cuestiones secundarias, pero tenemos yo asisto una clase de adultos, escuela dominical, un grupo de adultos que cada domingo estamos en aula. Y ellos me escuchan, de vez en cuando yo explico. El texto griego dice, y me escuchan, no hay problema. Entonces, ¿qué? Pero me cuido y nunca quiero corregir a la persona que enseña. Tenemos diferentes maestros que enseñan, unos preparados que otros. Me cuido públicamente en clase corregir a alguien, pero casi en privado hago, pero raras son las veces cuando hay errores tan graves que tocan los asuntos primarios de mayor importancia. Porque cuestiones secundarias sería una cuestión de hablar con la persona en privado realmente, de compartir lo que encontramos con el texto. Excelente, profesor Daniel. Muy agradecido por el tiempo que nos ha dado, poder escuchar algunos consejos en el aprendizaje, en el estudio y aprendizaje del griego bíblico, ¿no? Cuán importante, resumiendo de todo lo que el profesor Daniel nos ha hablado en esta noche, es importante, sí, es importante que aprendamos el idioma para tener una mejor comprensión de lo que el texto bíblico dice, ¿no? Y no aprendemos griego para hablarlo fluidamente, sino para estudiar el texto bíblico. Sí. Muchas gracias, hermano Daniel. Esperamos contar en algún otro momento también con usted aquí en el seminario. Y gracias también a todos nuestros hermanos que nos se han conectado esta noche. Dios los bendiga. Nos estamos encontrando con los alumnos el próximo lunes en las clases. Y profesor Daniel, gracias una vez más a todos quienes no conocen al profesor Daniel. Él es profesor en el Seminario Teológico de Dallas, un excelente maestro de esta materia. Y quienes están interesados en continuar sus estudios de nivel maestría, recomiendo el Seminario Teológico de Dallas, ¿no? que va a ser de mucha ayuda para su preparación bíblica y teológica, ¿no? Con frecuencia estoy en Perú, pero espero volver quizás el otro año, 2022, porque realmente no hay manera de viajar. Entonces nos afectó bastante la situación de pandemia, que realmente frenó mucho. Y, por eso digo yo que tenemos que esperar hasta otro año a recibir invitaciones a volver a viajar, pero
tengo ganas de volver y visitar a los hermanos cara a cara, ¿no? Que mucho mejor estar de manera siempre, presencial, exacto, de manera física. siempre. Muy bien, hermanos. Dios me los bendiga. Nos estamos encontrando en otra oportunidad. Bendiciones.